Saludos. Ahora vamos a desarrollar el capítulo 5 y la sección 5.1 que corresponde a fricción. Muy bien, entonces veamos el origen de la fricción. Tenemos aquí una caja que está descansando sobre el concreto, ¿no? Y claro, si intentamos mover la caja, eso va a ser muy complicado. Hay que ejercer una fuerza suficiente para poder mover la caja. ¿Y por qué la caja se hace tan complicada de moverla hacia, por ejemplo, la derecha? Debido a que hay una rugosidad entre la superficie de la caja y el concreto, ¿no? Y si nosotros si usamos un microscopio y intentamos ver qué es lo que hay entre la superficie de contacto, vamos a ver justamente la rugosidad entre la caja y el concreto. Pues esta rugosidad, estos picos que están encajados unos con otros, hace que la caja no se mueva. La caja se mantiene estática. Y a esto le llamamos fricción estática. A pesar de que intentamos mover la caja aplicando una fuerza, no se mueve esta porque los picos están encajados. Entonces necesitamos vencer la fuerza de fricción estática, que se representa por este vector contrario a la dirección de movimiento de la caja. Entonces necesitamos vencer esta fuerza de fricción. ¿Ok? Una vez la caja se mueva debido a que hemos aplicado una fuerza mayor a la fuerza de fricción estática, estos picos, algunos de ellos se van a quebrar, se van a romper. Por ejemplo, este podría romperse y este, que también es bastante alto, probablemente se vaya a romper. Pero una vez que la caja ya está en movimiento, los picos no van a estar tan encajados unos con otros. Es más, van a estar un poco por encima. Así que los picos van a rozar entre ellos, pero ya no va a ser tan fuerte la fricción. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos, cuando ya la caja está en movimiento, todavía se requiere fuerza para moverlo, pero ya se mueve, entonces a esa fricción que se opone cuando la caja ya está en movimiento se le llama fricción cinética, que es menor a la fricción estática que cuando la caja está estacionaria, ¿no? Cuando todos los picos están encajados unos con otros. Además de la rugosidad, también existe una interacción entre las moléculas que componen ambos objetos. Y esa interacción en algunas ocasiones pues es una interacción de atracción. Por ejemplo, el tape o la cinta adhesiva que utilizamos, si lo colocamos sobre el papel, las moléculas que componen la cinta y el papel interactúan y forman una fuerza de atracción. Lo mismo sucede aquí, claro, en menor grado. Entonces, si vemos a nivel atómico la caja y el concreto, pues vemos que hay una interacción entre las moléculas, ¿no? Unas interacciones de atracción. Así que la fricción se debe a dos casos, ¿no? A dos cosas como tal. A la rugosidad y también a la interacción de las moléculas en las superficies de contacto. Muy bien. Entonces, como les había indicado, si tenemos la caja estacionaria, no se mueve, e intentamos nosotros empujar con una fuerza, por ejemplo, aquí una fuerza de 1 newton, pues la caja no se va a mover, requiere mayor fuerza. ¿Ok? Así que al intentar empujar esta caja con una fuerza de 1 newton, no es suficiente porque los picos están encajados, entonces la fuerza de fricción va a responder también con una fuerza de 1 newton, ¿ok? Por la acción y reacción. Entonces vamos a incrementar. Ahora le ponemos 2 newtons y esta va a responder también con 2 newtons. Si todavía los picos están encajados, ¿no? Así que, entonces tenemos, aquí ya pasamos a 2 newtons, ¿no? Y la fricción también va a responder con 2 newtons. Aquí respondió con 1 newton. Y así sucesivamente. Podemos continuar incrementando las fuerzas hasta que finalmente aplicamos
la fuerza de 5 newtons. Y todavía la fuerza de fricción es de 5 newtons. Está a punto de moverse, pero aún no se mueve. ¿Ok? Aún no se mueve. Muy bien, entonces vamos a incrementar un poquito más la fuerza aplicada. Entonces, en lugar de 5, vamos a aplicar 5.1 newtons. 5.1 newtons. A este 5.1 newtons de fuerza aplicada, ya los picos encajados se rompen. Se rompen, así que la caja empieza a deslizarse, porque ya hemos aplicado una fuerza mayor a la fuerza de fricción estática máxima, que era 5. Cuando aplicamos 5, todavía no se movía la caja, porque estábamos en la fricción estática máxima. Pero si sobrepasamos la fricción estática máxima de 5 newtons, es decir, aplicamos 5.1, entonces la caja ya empieza a deslizarse. Como la caja ya está en movimiento, la fuerza que se requiere para mantenerlo en movimiento, dado que los picos grandes ya se rompieron, pues la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento ahora es menor. Ya no se requiere tanta fuerza. ¿Ok? Se requiere una fuerza menor a 5.1 newtons. Por esa razón es que la fuerza de fricción cinética que corresponde a toda esta región, la fuerza de fricción cinética, pues es menor a la fuerza de fricción estática. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos las fuerzas de fricción? Pues la fórmula es bastante sencilla. Y aquí tenemos la fuerza de fricción. Se calcula a través del coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Okay? Esta es la fuerza normal. ¿Ustedes se acuerdan de la normal? Sí, es la fuerza en dirección opuesta al peso. Muy bien, entonces las fórmulas para calcular las fuerzas de fricción, como dijimos, es el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Eso es para la fuerza de fricción estático. ¿Ok? Para la fuerza de fricción cinética, pues es la misma fórmula, solo que el coeficiente es diferente al coeficiente estático, ¿no? Este es coeficiente estático y esto es coeficiente cinético. ¿Ok? Pero las fórmulas son las mismas. Muy bien. Como dijimos, la fuerza de fricción estática siempre va a ser mayor que la fuerza de fricción cinética. Y eso lo vemos aquí en esta gráfica. La fuerza de fricción estática máxima siempre va a ser mayor a la fuerza de fricción cinética. ¿Y eso es debido a qué? Debido a que los coeficientes, específicamente debido a que el coeficiente estático es mayor al coeficiente cinético, ¿no? Aquí los picos son grandes y están encajados. En este caso, los picos se rompieron y ahora la caja ya está en movimiento. Por eso el coeficiente estático es siempre mayor que el coeficiente cinético. Muy bien, entonces tenemos una tabla de valores para los coeficientes estáticos y cinéticos de diferentes materiales. Por ejemplo, goma de carro sobre concreto seco. El coeficiente de fricción estático es 1. Y este es el valor máximo, ¿no? Los coeficientes de fricción están entre los valores 0 y 1. Así que 1 es el valor máximo. ¿Estamos? Y tenemos para cuando ya el objeto está en movimiento, el coeficiente cinético es 0.7, ¿no? Así que tenemos diferentes valores para los diferentes materiales. Muy bien, y observamos que los coeficientes cinéticos siempre son menores a los coeficientes estáticos. ¿Ok? Pues yo creo que estamos claros, ¿no? Estamos claros con la teoría de fuerza de fricción estático y cinético. Muy bien, veamos un ejemplo conceptual para ver si entendimos o no. Entonces, tenemos aquí, dice, usted presiona un libro en contra de una pared vertical. ¿Okay? Entonces, imagínense eso. Tenemos un libro, el libro de física, bien gordo, bien pesado, y lo presionamos contra una pared vertical, con una mano.
¿En qué dirección actúa la fuerza de fricción ejercida por la pared sobre el libro? ¿Hacia abajo, hacia arriba, saliendo de la pared o entrando en la pared? ¿Qué dirección tendrá la fuerza de fricción? Fuerza de fricción ejercida por la pared sobre el libro. Bueno, esto está bastante sencillo si hacemos el experimento mental. Si tenemos un libro presionado contra la pared, ¿qué es lo que quiere hacer el libro en ese momento? ¿Quiere ir hacia arriba? ¿Quiere ir hacia abajo? ¿Derecha, izquierda? ¿Entrando o saliendo de la pared? ¿Qué es lo que quiere hacer el libro? El libro quiere ir hacia abajo, porque la fuerza de gravedad está que lo llama. ¿Sí? El libro quiere ir hacia abajo, porque hay una fuerza de atracción gravitacional. Pero el libro no cae. ¿Por qué no cae el libro? Porque hay una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción, para que el libro no caiga, tiene que ir en la dirección hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. ¿Correcto? Tenemos el libro contra la pared, el libro tiene peso, pero el libro no cae porque hay una fuerza de fricción estática, que tiene que ser hacia arriba para contrarrestar al peso. Muy bien, siguiente ejemplo. Tenemos una caja que está sobre la superficie, sobre la carga de un camión. ¿Okay? Entonces tenemos un camión. ¿Okay? Y aquí sobre el camión tenemos pues una caja. Ok, entonces continúa la pregunta y dice, cuando el camión acelera hacia el este, la caja se mueve con el camión, sin deslizarse sobre la superficie de carga del camión. Entonces, ¿en qué dirección la fuerza de fricción está ejercida por la superficie del camión sobre la caja? Entonces nos están preguntando, bueno, vamos a resumir. Tenemos un camión, tenemos una caja, el camión se mueve hacia la derecha, hacia el este, ¿verdad? Con aceleración, pero la caja no se desliza hacia atrás, que eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Si la caja no estuviese asegurada al camión, al acelerar el camión, pues la caja tendería aparentemente iría hacia atrás, pero en realidad lo que está haciendo la caja es quedándose en su posición por el principio de inercia. Él está en su estado de reposo, pues va a mantener su estado de reposo. Entonces, cuando el camión acelera, la caja debería mantenerse ahí donde está. Pero como está asegurada al camión, la caja avanza junto con el camión. Entonces, ¿por qué avanza junto con el camión? Porque hay una fuerza de fricción. ¿En qué dirección va a estar la fuerza de fricción? Bueno, dijimos que si la caja no estuviese asegurada, la caja habría una fuerza hacia atrás, ¿no? Porque la caja quedaría atrás. Pero no sucede eso porque el camión está atado y hay una fuerza de fricción que se debe oponer a la fuerza que habría si la caja no estuviera atada, ¿no? Entonces, esta sería nuestra fuerza de fricción estática, que también estaría en la dirección hacia el este. Muy bien. Entonces, continuamos. Suponga que tu amiga está sentada sobre un trineo y pide que la muevas a través de una superficie plana, horizontal. Tú tienes dos opciones. Empujarla por atrás, aplicando una fuerza hacia abajo sobre sus hombros con un ángulo de 30 grados, por debajo de la horizontal, así como se muestra aquí. Tienes esta opción. Y también tienes otra opción. Atando una cuerda y jalándola hacia el frente, como se muestra aquí, formando un ángulo de 30 grados. ¿Cuál de las opciones es más fácil para ti?
empujarla desde atrás con una fuerza que forma un ángulo de 30 grados o jalarla hacia el frente con una fuerza que forma un ángulo de 30 grados. Bueno, para responder esta pregunta, lo que debemos hacer es el diagrama del cuerpo libre para poder determinar las fuerzas de fricción. Muy bien, en el caso A, pues vamos a hacer su diagrama del cuerpo libre. Entonces, tengo mi sistema de coordenadas. También tengo el cuerpo, que lo voy a representar a través de un punto. ¿Verdad? Ese cuerpo, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Tiene su peso. Tiene la fuerza normal. Y además, la fuerza que ejerce el amigo. Así que vamos a dibujar esas fuerzas. La normal. El peso. Y en adición, tenemos la fuerza que aplica el amigo. Ok, entonces vamos a descomponer la fuerza que aplica el amigo. La vamos a descomponer en sus componentes X y Y. Así que aquí tenemos la fuerza en la dirección X. El ángulo sería, aquí está el ángulo, ¿sí? De acuerdo a la imagen A, el ángulo es de 30 grados. Muy bien. Entonces, también tenemos la fuerza en Y. Ok. Muy bien, entonces, ¿a qué sería igual la fuerza en X? La fuerza en X es adyacente al ángulo. Así que la fórmula que le corresponde es coseno, ¿no? Fuerza por el coseno. La fuerza que estamos descomponiendo por el coseno del ángulo. Para Y, si X es coseno, para Y entonces va a ser la otra función que es el seno, ¿no? F por el seno del ángulo. Muy bien. Entonces, ahora calculemos las fuerzas en la dirección Y. Así que deberíamos escribir fuerza neta en Y igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Ok, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos la fuerza normal que es positiva. Tenemos también el peso que es negativo. Y también tenemos la fuerza Y que también es negativo. Fuerza Y es F por el seno del ángulo. Igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. ¿Cuánto es la aceleración de la persona en la dirección Y? ¿Acelera en la dirección Y? No, no hay ninguna aceleración. Así que por 0. Todo esto se hace igual a 0. Y de aquí podemos obtener que la normal es igual al peso más, ¿verdad? Estamos pasando esto al otro lado y esto también, más la fuerza por el seno del ángulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hagamos lo mismo para el caso B. ¿Ok? Hagamos lo mismo para el caso B. Entonces, otra vez voy a dibujar nuestro sistema de coordenadas. No tengo mucho espacio, pero lo vamos a dibujar. Sistema de coordenadas. Y ahora dibujamos las fuerzas. Muy bien, entonces las fuerzas que actúan sobre esta persona son su peso, la fuerza normal y la persona que está jalando, ¿no? Entonces aquí está el peso, la fuerza normal y en adición tenemos la fuerza de la persona. Ahí está. Formando un ángulo de 30 grados.
Pues hay que descomponer también esta fuerza, la fuerza del amigo. Entonces, aquí tendríamos la fuerza en X, que sería, dado que es adyacente al ángulo, F por coseno del ángulo. Y aquí tendríamos la fuerza en Y, que sería, dado que es opuesto, la fuerza por el seno del ángulo. Muy bien, entonces apliquemos también las fuerzas en Y, ¿no? La fuerza neta en la dirección Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ya mismo se van a dar cuenta porque estamos haciendo esto. Bien, ¿qué fuerzas tenemos en la dirección Y? Tenemos la fuerza normal, que es positiva, menos el peso, que es negativo, ¿verdad? Negativo porque el peso va hacia abajo. Y también tenemos la fuerza Y, que es positiva, más la fuerza Y, que es F por el seno. Ok. Muy bien, entonces ahora debemos igualar a la masa por la aceleración. Y la aceleración en el eje Y, la persona acelera en la dirección Y, no. Así que la aceleración es cero. Entonces todo esto se hace cero. Por tanto, podemos pasar este término al otro lado y este al otro lado. Y resulta que la fuerza normal es igual al peso menos la fuerza por el seno del ángulo. Muy bien, comparemos las fuerzas normales que acabamos de calcular. La fuerza normal es igual al peso menos F por el seno. Aquí, la fuerza normal es igual al peso más F por el seno. Aquí es con más y aquí es con menos. Ahora vamos a escribir la fórmula para la fuerza de fricción. Fricción es igual al coeficiente por la fuerza normal. Entonces, díganme cuál de las fuerzas normales, esta fuerza normal o esta otra fuerza normal, es mayor. Obviamente, el primer caso tiene mayor fuerza de fricción. Por tanto, esta fuerza de fricción, ¿verdad? Porque la fuerza normal es mayor, ¿sí? Aquí estamos con más, aquí estamos con menos. Dado que la fuerza normal es mayor, por tanto, la fuerza de fricción también es mayor. ¿Ok? Entonces, si el caso A tiene mayor fricción, pues va a ser mucho más complicado empujar a la persona. En este caso, la fuerza de fricción se reduce porque se resta. Entonces, como la normal es menor, por tanto, la fricción también es menor. Va a resultar más sencillo. Muy bien. Continuamos. Tenemos este otro ejercicio numérico. Dice, tenemos un esquí con una masa de 62 kilogramos que se desliza hacia abajo a través de una pendiente de nieve. Encuentre el coeficiente de fricción cinética para el esquiador si la fricción se sabe que vale 45 newtons. Así que esta fuerza de fricción es igual a 45 newtons. Y la masa de la persona es 62 kilogramos. Nos están pidiendo buscar el coeficiente de fricción cinético. Ok, entonces lo que hacemos nuevamente, dado que esto se trata de fuerzas, dibujamos el diagrama del cuerpo libre. Ahí tenemos la persona. ¿Qué fuerzas actúan sobre la persona? Actúa su peso, siempre vertical hacia abajo, ahí está, su peso. También actúa una fuerza normal perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el objeto, que no permite que la persona se hunda en esta pendiente, ¿no? Esa es la fuerza normal. Y también está actuando la fuerza de fricción. Entonces, ahí tenemos estas tres fuerzas.
¿Ok? Entonces dijimos que vamos a elegir un sistema de coordenadas que coincida, su eje X debe coincidir con la rampa, ¿no? Esta va a ser X, la dirección X. Y esto pues es el eje Y. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en nuestro diagrama del cuerpo libre. Esto viene siendo X. Y aquí tenemos el eje Y. Ok. Muy bien, ahora vamos a descomponer el peso. Así que vamos a descomponer el peso. Este vendría siendo su componente de peso en la dirección Y. Y este otro es el peso en la dirección X. Muy bien. Entonces, el ángulo, fíjense que el ángulo es 25 grados. 25 grados. Por tanto, este peso en Y, dado que es adyacente al ángulo, sería igual al peso por el coseno de 25 grados. Y este otro peso en X sería igual al peso por el seno del ángulo, ¿no? Por ser opuesto al ángulo. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí podemos aplicar nuestras fórmulas. Y tenemos, dado que nos están pidiendo calcular el coeficiente de fricción cinética, pues escribimos la fórmula para la fricción cinética. Y eso es igual a coeficiente cinético por la fuerza normal. ¿Ok? ¿Tenemos el valor de la fricción cinética? Sí, ¿verdad? Sí la tenemos. Dice que vale 45. Nos están pidiendo el coeficiente. Aquí está la pregunta. ¿Tenemos la fuerza normal? No. Hay que buscar la fuerza normal. ¿Cómo la buscamos? Podemos analizar la dirección Y. Entonces, utilicemos nuestra fórmula de Newton en la dirección Y. Fuerza neta en Y debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Muy bien, ¿qué fuerzas tenemos en la dirección Y? Fíjense aquí, en la dirección Y está la fuerza normal y también tenemos el peso en Y que viene siendo negativo. Fuerza normal menos el peso en Y. Igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Pero cuánto vale la aceleración en Y? ¿Esta persona acelera en la dirección Y? No, no está acelerando en la dirección Y. Por tanto, su aceleración es 0. Esto se hace 0. Entonces podemos pasar esto al otro lado y nos queda que la fuerza normal es igual al peso en Y. ¿Cuánto vale el peso en Y? El peso en Y vale el peso por el coseno de 25. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a despejar para el coeficiente. Entonces el coeficiente sería igual, luego de pasar la normal, fricción cinética dividido entre la normal igual al coeficiente cinético. Muy bien, la fuerza de fricción cinética sí la tenemos, vale 45. Dividido entre la fuerza normal. La fuerza normal pues es todo eso, ¿no? El peso, que es la masa por la gravedad por el coseno de 25 grados. Todo eso es el coeficiente cinético. Reemplazando 45, aquí la masa es 62 kilogramos por 9.8 por el coseno de 25 grados. Eso resulta en un coeficiente igual a 0.082. Muy bien. Entonces,
no tenemos unidades para el coeficiente de fricción cinético ni estático. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto se mide en newtons. La normal también se mide en newtons, así que newtons y newtons se cancelan. Por tanto, el coeficiente no tiene unidades. Ok, tenemos otro ejercicio. Se suponga que un bloque con una masa de 2.5 kilogramos está en reposo sobre una rampa. ¿Sí? Tenemos un bloque, una rampa. Si el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la rampa es de 0.35, nos están dando el coeficiente, ¿qué ángulo máximo puede formar la rampa con la horizontal antes de que el bloque inicie el deslizamiento hacia abajo? Ok, les explico mejor. Tenemos este bloque en una rampa. Si la rampa estuviera en este ángulo, pues la probabilidad de que el bloque se deslice es mínima. Si vamos levantando la pendiente de la rampa, cada vez más, pues va a llegar un punto, un ángulo, donde el bloque ya no va a poder sostenerse, va a deslizarse por la rampa, a pesar de que existe fricción. ¿Ok? Muy bien, pues eso es lo que nos están pidiendo buscar. El ángulo máximo antes de que el bloque se deslice por la rampa con fricción. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el diagrama del cuerpo libre para nuestro ejercicio, donde tenemos la fuerza de gravedad, el peso. ¿Ok? Este es el peso, ¿no? Masa por gravedad. Y es vertical siempre en dirección hacia el centro del planeta. Por otro lado, también tenemos la fuerza normal. Y la normal, dijimos, siempre es perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el objeto. ¿Okay? Esta es la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pues hay fricción, ¿no? La fricción que no permite que el bloque se deslice. Una fricción que siempre se opone a la dirección de movimiento del objeto. En este caso, en esta dirección. Muy bien. Entonces, dijimos también que para facilitar el cálculo se elige los sistemas coordenados X coincidiendo con la dirección de la rampa. Y ahí tenemos X. ¿Sí? Esta es la dirección X. Y obviamente la dirección Y va a ser perpendicular a X, coincidiendo con la normal. Ok, entonces vemos que la normal y la fricción coinciden con los ejes. No es necesario descomponerlos. Pero el peso no. El peso está en una dirección diferente a los ejes. Por tanto, debemos descomponerlos. Bien, entonces tenemos este primer caso, donde este componente en la dirección Y, así que este es el peso en la dirección Y, porque esto es verdad, el eje Y, es adyacente al ángulo, ¿ok? Presten atención aquí. Este componente es adyacente al ángulo, por tanto le corresponde el coseno. ¿Okay? Entonces es mg por el coseno y es negativo porque va en la dirección negativa. En cambio, este otro componente que es opuesto al ángulo que se dibujó aquí arriba, pues le corresponde el seno, mg seno, y es positivo porque va en la dirección positiva. Muy bien, entonces ya tenemos los componentes, por tanto ya nos podemos olvidar de la fuerza de gravedad. Vamos a trabajar con sus componentes. Entonces aplicamos la ley de Newton. ¿Sí? Fuerza neta en la dirección X debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Bien, ¿qué fuerzas tenemos en la dirección X? Tenemos el peso en X, mg por seno. Entonces es positivo, ¿no? mg por el seno del ángulo, positivo, menos la fuerza de fricción estática. Estática porque el bloque aún no se desliza. Nos están pidiendo el ángulo máximo justo antes de que el bloque se deslice. Así que todavía es fricción estática. Igual
a la masa por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración en X? Dijimos, la caja aún no se desliza, no hay aceleración. Así que en X no se está moviendo la caja, su aceleración es 0. Por tanto, todo este término pues se hace 0. Y podemos pasar que la fuerza de fricción al otro lado, mg por el seno del ángulo es igual a la fricción estática. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Nos están pidiendo calcular el ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo máximo? Hay que buscar un ángulo. Ok, entonces hagamos lo mismo para la dirección Y. Fuerza neta en la dirección Y es igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. ¿Qué fuerzas tenemos en la dirección Y? Tenemos la normal, que es positiva. La fuerza normal, positiva. Y tenemos el componente del peso en la dirección Y, que es negativo mg, porque va en la dirección negativa. Mg por el coseno del ángulo. Igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces, ¿cuánto es la aceleración en la dirección Y? ¿Este bloque acelera en la dirección Y? No. Este bloque no se hunde, tampoco se separa de la superficie del plano inclinado. Así que la aceleración también es 0. Y esto pues se hace 0. Entonces podemos pasar esto al otro lado. La normal es igual a mg por el coseno del ángulo. Ok. Ya que es igual la fuerza, la fricción estática. Por definición, la fricción estática es igual al coeficiente estático por la fuerza normal. ¿Okay? Así que en lugar de escribir fuerza normal, vamos a escribir todo eso. Muy bien. Entonces, reemplazando. Tenemos mg por el seno del ángulo igual al coeficiente estático por la normal, que es mg por el coseno del ángulo. ¿Qué podemos simplificar? mg y mg. Entonces voy a pasar este coseno al otro lado y tendría seno del ángulo sobre el coseno del ángulo igual al coeficiente estático. Ya que es igual seno sobre coseno, recordando trigonometría. Eso es tangente del ángulo, igual al coeficiente estático. De aquí ya podemos calcular el ángulo, ¿no? Tangente inversa del coeficiente estático. Tangente inverso del coeficiente, el coeficiente es 0.35. Entonces, el ángulo resulta con una calculadora 19.3 grados. Muy bien. Entonces ya tenemos el ángulo máximo que puede, en el cual puede mantenerse el bloque sin deslizarse. Si superamos 19.3, es decir, 19.4, ya el bloque se desliza. Y por último tenemos este otro ejercicio, un disco de hockey. Dice, el disco de hockey, al ser golpeado por un bastón, le proporciona una rapidez inicial de 20 metros por segundo sobre un estanque congelado. Así que va a tener una velocidad inicial. ¿Okay? Su velocidad inicial dice que es 20 metros por segundo. ¿Okay? El disco permanece sobre el hielo y se desliza 120 metros, disminuyendo su velocidad constantemente hasta detenerse. Así que este bloque va a viajar desde su posición inicial. ¿Okay? Aquí vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas. Este bloque se va a ir deslizando hasta que finalmente
pues se detiene. Y hasta ahí ha recorrido desde el sistema de coordenadas 120 metros. Como se detiene, pues su velocidad final es 0. ¿Ok? Muy bien. Determine el coeficiente de fricción cinético entre el disco y el hielo. Coeficiente de fricción cinético, que hay que determinar mu sub k. Ok, ¿cómo determinamos el coeficiente de fricción cinético? Pues utilizando la fórmula fricción cinética es igual al coeficiente cinético por la fuerza normal. Muy bien, entonces empecemos por determinar la fuerza normal. Ok, para determinar la fuerza normal debemos de dibujar el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el disco de hockey? Pues tiene su peso, ¿no? Su peso, mg. También hay una fuerza normal. La fuerza normal, recuerden, es siempre perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el objeto. En este caso, la fuerza normal y el peso son opuestos, porque no están en un plano inclinado. Si estuvieran en un plano inclinado, la fuerza normal tiene una dirección diferente a la fuerza de gravedad al peso. ¿Okay? Pero si estamos sobre una superficie horizontal, pues las direcciones son opuestas. ¿Okay? Muy bien, en adición a la fuerza normal y el peso está la fuerza de fricción, el cual hace que el disco pues, se detenga al final. Muy bien, entonces de aquí ya podemos determinar la normal al aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice fuerza neta en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos la normal, positivo, y también tenemos el peso, negativo, porque va en la dirección hacia abajo. ¿Cuánto es la aceleración en la dirección Y para el disco? El disco nunca se separa de la superficie de contacto, así que la aceleración es 0, ¿no? 0 por la masa, pues nos da 0. De aquí determinamos que la fuerza normal es igual al peso. ¿Ok? Entonces, esto ya podemos escribir como coeficiente cinético en lugar de normal, peso. ¿Ok? Nos están pidiendo esto, el coeficiente. ¿Tenemos la masa? No, no tenemos la masa. ¿Tenemos la aceleración de la gravedad? Sí, sí la tenemos. Entonces, nos falta hacer algo. ¿Por qué nos dieron velocidad inicial y nos dieron una distancia de 120 metros y velocidad final 0? Pues eso es para que calculemos la aceleración. ¿Por qué? Porque recuerden que por la segunda ley de Newton, las fuerzas producen aceleración en las masas. En este caso, el disco está sufriendo una aceleración, en este caso una desaceleración, debido a la fricción. Así que esta fricción está produciendo una desaceleración en la masa del disco. ¿Okay? Así que la fuerza de fricción también es igual a la masa por la aceleración. Entonces, de aquí ya podemos simplificar, ¿verdad? Igualando estos términos, podemos simplificar la masa y aquí también la masa. Entonces podemos despejar coeficiente de fricción cinético es igual a la aceleración dividido entre la gravedad. Entonces, solo debemos buscar la aceleración. Y para eso tenemos la posición inicial, la posición final y tenemos la distancia. No tenemos tiempo, así que, ¿qué fórmula debemos usar para hallar la aceleración sin usar el tiempo? La fórmula 1, 2 o 3 de cinemática. Muy bien, la número 3. Y dice, velocidad final al cuadrado debe ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, posición final menos la posición inicial.
Muy bien. ¿Cuánto es la velocidad final? Pues 0. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 20. Más 2 veces la aceleración. ¿Cuánto es la posición final? Aquí colocamos el sistema de coordenadas, justo en el momento de partida del disco. Así que la posición inicial debe ser 0 y la posición final es 120. Muy bien. Entonces, vamos a pasar este 20 al otro lado. Obviamente pasa negativo. 20 al cuadrado, eso es 400 negativo, igual a, multiplicando esto a todo esto, nos da 2 por 120, me da 240 multiplicado por A. Entonces pasamos esto a dividir y de aquí resulta que la aceleración es negativo 1.67 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Ya tenemos la aceleración. Entonces ya es fácil calcular pues el coeficiente. Negativo 1.67 dividido entre 9.8. ¿Ok? Entonces, esto resulta 0.17, pero está resultando negativo. Así que debemos de corregir algo en nuestra fórmula. ¿Qué está incorrecto en nuestra fórmula? Bueno, esta fricción, dado que va en la dirección negativa, esta fricción debe ser negativo. ¿Ok? ¿De dónde es que salió esta fórmula? Nosotros lo que hicimos fue fuerza neta en la dirección X igual a masa por aceleración en la dirección X. ¿Qué fuerzas tenemos en la dirección X? Tenemos la fricción. La única fuerza es la fricción y es negativa. ¿Ok? Eso es lo que hicimos, ¿no? Es negativo. Y eso pues lo estamos escribiendo aquí. Que a su vez la fuerza de fricción es esto mismo. ¿Ok? Y a su vez esto pues se puede escribir como esto. Y esta masa por aceleración lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se me quedó el signo negativo debido a la fricción, que es negativa. Entonces, aquí también, pues este debería ser negativo, ¿no? Okay. Este negativo viene de este y este mantiene con su signo negativo. Entonces, negativo con este negativo, pues nos da un coeficiente positivo como debe ser. 0.17, sin unidades, ¿no? Porque los coeficientes no tienen unidades. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el capítulo.